Bien, entonces bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. Hoy vamos a hablar de motores DC, conexión en derivación, ¿sí? Eh, Hablamos de motores DC, conexión en derivación, cuando el circuito de campo, ¿verdad? Que es este que están viendo en pantalla, se conecta en paralelo con el circuito de armadura, ¿verdad? O un sinónimo es la palabra derivación, ¿verdad? ¿Sí? Vean que el circuito de campo está conformado por dos resistencias, ¿verdad? ¿Sí? La resistencia de campo y la resistencia ajustable, ¿verdad? ¿Sí? Esa resistencia ajustable se agrega porque es importante controlar la corriente que circula por ese devanado, ¿verdad? ¿Sí? Al final ustedes le pueden llamar una sola RF, ¿verdad? O sea, ven que están en serie las dos, entonces al total simplemente le llamamos RF, ¿verdad? Y del otro lado ven que el circuito de armadura se define como una fuente de voltaje y una resistencia de armadura, ¿sí? No sé si les contaba a ustedes, recuerdan que todos los circuitos presentan una oposición a la corriente, ¿verdad? Sí, como el circuito de armadura tiene unos devanados, por eso es que aparece esta resistencia de armadura, ¿sí? Y yo creo que antes, en parciales anteriores, yo les había comentado el superconductor eléctrico, ¿verdad? Eh, Pero fíjense que el superconductor eléctrico sí existe, ¿verdad? Sí, fíjense que sí existe un material que presenta cero resistencia al flujo de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora es un material especial y que tiene que estar confinado en una temperatura de, si mal no recuerdo, eran 2 grados Kelvin, que a centígrados sería como menos 270 centígrados. Entonces, fíjense que eso lo escuché yo en una conferencia que me di, ¿verdad? Me pareció muy interesante y lo primero que pensé, bueno, son en las máquinas eléctricas, ¿verdad? ¿Será que las máquinas eléctricas se pueden construir, ¿verdad? Con ese material, ¿verdad? Y así nos evitaríamos las pérdidas por la resistencia. Pero bueno, la respuesta es no, ¿verdad? Y ustedes ya se las dije, ¿verdad? No podemos, ustedes ya saben cómo se construyen las máquinas, cómo se construye este motor, pero no podemos tener un material a menos 270 grados centígrados. No se puede, no es factible, ¿verdad? Eso solo otras máquinas se podrían construir así, pero una máquina eléctrica no, ¿verdad? Sería muy costosa igual, ¿verdad? O sea, no es factible, ¿verdad? Tiene que ser, para que utilicemos un material, un superconductor, tendría que ser en unas mejores condiciones, ¿verdad? Bien, entonces volviendo al tema, entonces de la conexión en derivación, nos preguntamos a qué es igual el voltaje de las terminales, a qué es igual la corriente de campo y a qué es igual la corriente de carga. Si quieren les doy un minuto, ¿verdad? Para que hagan una malla y analicen el nodo que está ahí, ¿verdad? Para encontrar las expresiones de voltaje en las terminales, corriente de campo y corriente de carga. Bien, no es difícil de llegar a estas ecuaciones, ¿verdad? Yo creo que han de haber llegado a estas expresiones. Si no, traten de analizarlo ustedes ahí en su cuaderno. Y no es difícil de encontrar estas expresiones, ¿verdad? Miren que la corriente de campo, que es la corriente que fluye sobre esa rama, ¿verdad? IF, es simplemente el voltaje en las terminales sobre la resistencia de campo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que para señales, o sea, para valores DC, ¿verdad? De corriente directa, este inductor
se representa por un cortocircuito, ¿verdad? ¿Sí? Así que no influye, ¿verdad? A la hora de calcular la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente es BT sobre RF, ¿verdad? Después, si hacen una malla externa, ¿verdad? Van a encontrar esta expresión para el voltaje en las terminales y si analizan el nodo, ¿verdad? Este nodo, no es difícil de ver que la corriente IL que entra al nodo es igual a las corrientes que salen, ¿verdad? IA más IF, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces con estas ecuaciones fíjense que damos solución a los problemas con motores DC, conexión en derivación. Y hablemos un poco del control de velocidad en este tipo de motores, ¿verdad? Sí, en estos motores con la conexión en derivación. Sí, recuerden que la velocidad es algo muy importante que nos interesa mucho cuando hablamos de motores. Bien, entonces, ¿cómo podemos controlar la velocidad de un motor en derivación, ¿verdad? Y lo podemos hacer de tres formas, ¿verdad? La primera es ajustando la resistencia de campo, ¿verdad? ¿Sí? Miren, por eso es que se agrega esa resistencia variable, ¿verdad? ¿Sí? Para que podamos cambiarla, ¿verdad? Y lo que sucede ahí es que si nosotros cambiamos esa resistencia de campo, lo que estamos haciendo es cambiando el flujo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, eh, sí, si quieren vamos a una página en blanco para explicar esto mejor. Entonces voy a dibujar un motor. Este será, aquí está el voltaje inducido, ¿verdad? O sea, y entonces aquí está el voltaje de las terminales. Aquí entra la corriente de carga, ¿verdad? Y aquí se divide en dos esa corriente de carga, ¿verdad? La corriente de campo y la corriente de armadura, ¿verdad? ¿De bien, entonces, ¿qué sucede si yo cambio este valor de resistencia? Entonces hay que recordar que la corriente de campo es igual al voltaje de las terminales sobre la resistencia de campo equivalente, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, a esto le llamamos RF azul, ¿verdad? Esto puede ser RF prima, ¿verdad? Bien, entonces si yo aumento esta resistencia, miren, de campo, ¿sí? Lo que estoy haciendo, como eso está en el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente, implícitamente lo que estoy haciendo es disminuyendo la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y si yo disminuyo, recuerden que a esa corriente, al pasar por un devanado, ¿verdad? Por una bobina, ya vimos, al pasar por esta bobina, ¿verdad? ¿Sí? Al pasar por esta bobina, ya vimos que esa corriente produce un flujo magnético, ¿verdad? Sí, entonces, si esa corriente disminuye, obviamente el flujo magnético también va a disminuir, ¿verdad? ¿Sí? También va a disminuir. Entonces, ¿qué sucede si el flujo magnético disminuye? Bueno, hay que acordarse también que este voltaje de armadura, ¿sí? Este voltaje inducido, ¿verdad? Era igual a una constante de fabricación por el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si ese flujo magnético, ¿verdad? Disminuye, significa que el voltaje
inducido va a disminuir, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? En los primeros dos puntos, los primeros, el punto 1 y 2, ¿verdad? Entonces, una disminución de EA, ¿verdad? ¿Sí? Una disminución del voltaje inducido hace que la corriente de armadura aumente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que la corriente de armadura, si ustedes hacen una malla, ¿verdad? Si quieren hagámosla, por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? BT va a ser igual a RA por IA más EA, ¿verdad? Entonces, si yo despejo para la corriente de armadura, entonces me quedaría BT menos EA sobre RA, ¿verdad? Ahora, el voltaje en las terminales es constante, ¿verdad? Eso es el voltaje al que ustedes conectan el motor, ¿verdad? Ese voltaje es constante, ¿verdad? El voltaje que ustedes tienen en el tomacorriente o en las terminales, ¿verdad? En la parte, el alimentador eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Ese voltaje es constante, ¿verdad? Pero vimos que entonces EA disminuye, ¿verdad? El voltaje inducido, el voltaje de armadura va a disminuir, ¿verdad? Porque hay una reducción del flujo magnético, ¿verdad? Entonces, si lo que está restando, miren, disminuye, significa que esta corriente va a aumentar, ¿verdad? Sí, porque el valor de voltaje de armadura está restando, ¿verdad? Y si esta corriente aumenta, lo que estamos haciendo, de hecho, es aumentando el torque, ¿verdad? ¿Sí? El torque inducido, ¿verdad? Vamos a ver, porque si ustedes recuerdan la ecuación de torque inducido, miren, bueno, les recomendaría ir haciendo las tareas cuando las vayamos viendo, ¿verdad? Si ustedes tendrían que haber demostrado esta ecuación, o sí, tendrían que haber demostrado esta ecuación, ¿verdad? Esa era la tarea de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, si no recuerdan, la ecuación dice que el torque inducido es igual a la constante de fabricación, el flujo magnético por la corriente de armadura. Miren que aunque el flujo disminuyó, el flujo magnético disminuyó, el aumento de corriente es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, lo que significa que el torque inducido va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Este torque inducido aumenta, ¿verdad? Si quieren, déjenme borrar un poco aquí. ¿Sí? Ese torque inducido, recuerden que este es un motor, entonces aquí se está aplicando un torque, ¿verdad? Y si ese torque aumenta, ¿verdad? Entonces, si el torque inducido es mayor al torque de la carga, entonces va a aumentar la velocidad del motor, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, entonces con eso vemos que aumenta la velocidad, ¿verdad? Si aumenta, si el torque inducido, o sea, el torque del motor es mayor al torque de la carga, lo que va a suceder es que entonces el motor va a girar más rápido, ¿verdad? O sea, la velocidad mecánica del motor va a aumentar, ¿verdad? Y esa es la gran conclusión, ¿verdad? Ahora, lo que viene después, a mí me gusta llamarlo como efecto colateral, ¿verdad? Los puntos 7, 8 y 9, ¿verdad? ¿Sí? O estabilidad, lo pueden llamar de muchas maneras, ¿verdad? Estabilidad del sistema, efecto colateral, conservación de la energía, ¿verdad? Que sería como el concepto que realmente pasa ahí es la conservación de la energía. Lo que pasa es que tiene varios nombres de acuerdo al tema o en la clase en la que estemos. Lo pueden llamar, sí, de nuevo, estabilidad de la máquina eléctrica o lo pueden llamar efecto colateral, ¿verdad? O conservación de la energía, ¿verdad? Como ustedes quieran, ¿verdad? Los puntos 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando aumenta la velocidad, miren que entonces aumenta el voltaje inducido, ¿verdad? Porque el voltaje inducido depende de esa ecuación
donde aparece la velocidad, y si aumenta la velocidad, entonces el voltaje inducido va a aumentar. Y si el voltaje inducido aumenta, entonces va a disminuir la corriente de armadura, ¿verdad? Porque esta ecuación, miren que si ese voltaje inducido aumenta, está restando, ¿verdad? Entonces va a disminuir la corriente de armadura. Y si la corriente de armadura disminuye, entonces el torque inducido va a disminuir hasta que el torque de inducido sea igual al torque de la carga, ¿verdad? Solo que a una velocidad más rápida, ¿verdad? ¿Sí? A una velocidad más alta, ¿verdad? De acuerdo, entonces en pocas palabras, la máquina vuelve a sus valores iniciales, ¿verdad? ¿Sí? La máquina eléctrica vuelve a su valor inicial de voltaje y vuelve a su valor inicial de corriente, ¿verdad? Sí, miren, a mí siempre me gusta ver la máquina como que tiene varios puntos de operación, ¿verdad? Sí, la máquina puede operar en varios puntos, ¿verdad? De varias, sí, si digo de varias maneras, me refiero más a la conexión, siento yo, ¿verdad? Pero dentro de las conexiones, la máquina puede operar en diferentes puntos, ¿verdad? Sí, puede estar operando a 100 voltios, puede estar operando a 80 voltios, 70 voltios, entonces son otros puntos de operación. Así me gusta verlo a mí, personalmente. Entonces, lo que sucede aquí es que la máquina está operando en un punto de operación, nosotros cambiamos la resistencia, la aumentamos, sucede toda esta cadena de acciones dentro de la máquina y al final, después del punto 5, ¿verdad? Que es que el torque aumenta, la máquina comienza a girar más rápido y después todos los valores vuelven a su valor de operación. Solo que ahora la máquina ya gira más rápido. Entonces al final logramos el objetivo, ¿verdad? Que era controlar la velocidad. ¿Sí? Entonces ustedes ven que modificando esa resistencia de campo, esta de acá nosotros podemos controlar la velocidad a la que está girando ese motor. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen una pregunta con respecto a este análisis. Bien, si no hay preguntas, entonces continuemos. Miren, si graficamos la característica torque-velocidad, ¿verdad? Miren que el torque está en el eje X, velocidad en el eje Y, y graficamos para dos diferentes resistencias. Entonces, RF2 es mayor que RF1. Miren que las dos son pendiente negativa, ¿verdad? ¿Sí? Pero con RF2, al ser mayor, obtengo mayor valor para un torque dado, ¿verdad? Que digamos el torque a plena carga. Miren que la velocidad con una resistencia mayor es también mayor a la velocidad con una resistencia que sea menor, ¿sí? La resistencia de campo, ¿sí? O sea que si yo aumento la resistencia de campo, puedo obtener una mayor velocidad. Esa es la gran conclusión. Bien, esa es entonces una forma de controlar la velocidad de un motor, ¿verdad? Otra de las formas es ajustando el voltaje en las terminales, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje que aparece ahí, ¿verdad? Ahora, ese voltaje, fíjense que es muy difícil de ajustar, ¿verdad? Como les había dicho antes, un voltaje constante, eh, porque es el voltaje que les da el ENE, ¿verdad? Que es el voltaje que está en el tomacorriente, ¿verdad? Sí, es el voltaje con el que conectamos, ¿verdad? Yo no le puedo decir al ENE que tengo una máquina de 150 voltios, ¿verdad? Y necesito que me distribuyan 150 voltios, ¿verdad? Eso no es así, ¿verdad? La ENE tiene la función de ellos, ¿sí? Es entregar un voltaje residencial 120 voltios. Ahora, existe caída de voltaje, armónicos, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo miden, va a ser menos, ¿verdad? Pero esa es otra historia, ¿verdad? Ese es otro problema que tiene el ENE, ¿verdad? Pero ellos deben de entregar 120 voltios, ¿verdad? No es que yo les voy a decir, ¿verdad? Deben 180 voltios, ¿verdad? Porque hay una máquina que necesito
conectarla a 180 voltios, ¿verdad? Eso no sea así cuando las empresas tienen ese problema, entonces por eso contratan a los ingenieros electricistas, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros le podemos, ya sea, de muchas formas podemos hacer eso, ¿verdad? Alimentar esa máquina con 180 voltios. Bien, y entonces ese voltaje al final es difícil de controlar, ¿verdad? Entonces eh, para controlar la velocidad, entonces mejor nosotros lo que hacemos es que dentro del motor instalamos un controlador de voltaje variable para controlar no el voltaje en las terminales, ¿sí? Porque ya vimos que es un voltaje constante, ¿sí? Sino que el voltaje de armadura, ¿sí? Entonces el segundo método, por eso decimos que es ajustando el voltaje en las terminales de la armadura, ¿sí? Entonces sería ajustando este voltaje, ¿verdad? Colocamos un controlador de voltaje ahí y podemos modificar este voltaje que entra a la armadura. Entonces, ¿por qué decimos que eso, con eso podemos controlar la velocidad? Pues hagamos el análisis. Miren, Eh, recuerden que la corriente de armadura era igual a, estaba dada por esta ecuación, ¿verdad? Miren que ahí aparece el voltaje de armadura, ¿verdad? Bien, entonces les decía que si hacemos un análisis, eh, pueden hacer una malla ahí o pueden hacer un análisis de circuito y darse cuenta que esta corriente con esa dirección va a ser igual a BA menos EA sobre la resistencia que está ahí, ¿verdad? RA. Esta expresión, ¿verdad? Y si ese voltaje aumenta, va a aumentar la corriente, ¿verdad? Y si la corriente aumenta, entonces ya vimos que el torque inducido por la máquina, por el motor, va a ser mayor al torque de la carga, ¿verdad? Lo que significa que la velocidad va a aumentar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora viene lo que les digo yo, los puntos 4, 5 y 6, es conservación de la energía, ¿verdad? Como aumenta la velocidad, entonces el voltaje inducido va a aumentar. Si el voltaje inducido aumenta, va a volver la corriente a su valor original, ¿verdad? O sea, va a disminuir y va a volver a su valor original. Y si la corriente vuelve a su valor original, entonces el torque inducido va a ser igual al torque de la carga, ¿sí? Solo que a una velocidad más alta, ¿verdad? Una velocidad mayor. Entonces, lo pueden ver como que todos los valores se estabilizan, vuelven a su valor original, solo que ahora el motor gira más rápido, ¿verdad? Está girando más rápido, ¿sí? Entonces, vemos que también modificando ese voltaje de armadura, podemos controlar la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Y si graficamos, miren, para dos voltajes diferentes, la característica de torque versus velocidad o velocidad versus torque, entonces vean que entre mayor es el voltaje en la armadura, mayor velocidad podemos obtener para un torque dado, ¿sí? Miren que las rectas, una es mayor que la otra, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto. Bien, si no hay preguntas, continuemos y veamos el último método para controlar la velocidad, que es insertando una resistencia en serie en la armadura, ¿verdad? Y es el método menos común, ¿verdad? ¿Sí? Si ponemos una resistencia ahí, ¿verdad? ¿Sí? También podemos controlar la velocidad de ese motor, ¿verdad? Sí, si hacen un análisis, se pueden dar cuenta de que esa resistencia entonces modificaría, de nuevo, esa resistencia modificaría la corriente de armadura
Si modificamos la corriente de armadura, podemos hacer que el torque inducido aumente y sea mayor al torque de la carga, entonces la velocidad va a aumentar, ¿verdad? El motor va a comenzar a girar más rápido y de ahí va a venir el efecto colateral que todos los valores van a volver a su valor original, pero el motor gira más rápido, ¿sí? Bien, miren, si graficamos una característica torque-velocidad para diferentes valores de esa resistencia de armadura, si nos damos cuenta de que entre menores la resistencia de armadura, mayor velocidad obtenemos, ¿verdad? Y la misma conclusión, viceversa, ¿verdad? Entre mayores la resistencia de armadura, menor velocidad obtenemos para un torque dado, ¿verdad? Para un torque específico. ¿De acuerdo? Bien, bueno, aquí les dejo esta pregunta. Si pueden explicar ese gráfico, traten de ver estas ecuaciones, ¿verdad? Esta principalmente, esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Miren y analicen qué sucedería si RA aumenta, ¿verdad? Lo pueden hacer en su cuaderno, ¿no? ¿Qué sucede si RA aumenta? Entonces van a llegar, o si RA disminuye, ¿verdad? Entonces van a llegar casi a las mismas conclusiones de aquí y al final también van a llegar a la misma conclusión de que el motor gira más rápido. Bien, entonces solo recordemos cómo se comporta un motor en derivación y entonces es esa línea continua que vemos ahí y vean que claramente se comporta diferente a los otros tipos de conexiones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre esta conexión en derivación. Bien, si no hay preguntas, pues desarrollemos este ejemplo. El ejemplo 9.3 del libro de Stephen, de la cuarta edición, si tienen el que yo les subí al campo virtual, que es la quinta edición, sería el ejemplo 8.3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si quieren, miren, tomemos unos 10 minutos de descanso, ¿verdad? Y les doy esos 10 minutos también para que ustedes lean el problema y traten de resolverlo, ¿verdad? Traten de pensar cómo resolver ese problema, ¿verdad? ¿Sí? Después del receso, entonces lo vamos a realizar. Sí, aquí está, ¿verdad? Desarrollado. Entonces, tomemos estos 10 minutos, se los voy a dejar así, ¿verdad? Para que lean este problema y traten de desarrollarlo.
Bien, estamos de vuelta. Entonces, bien, entonces, dos cosas ahí. Primero, tendríamos, a veces nos dan la figura, pero generalmente nosotros tendríamos que dibujar, ¿verdad? ¿Cuál es el circuito equivalente, ¿verdad? Sabemos que es un motor conectado en derivación, entonces sería este el circuito al que se está refiriendo, ¿verdad? Y lo segundo es que siempre que utilicemos motores, ¿verdad? O generadores, vamos a utilizar ahora la curva de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? Que sería esa que está mostrada ahí en pantalla, ¿verdad? Sí, ahora vamos a utilizarla, ¿verdad? Sí, siempre la vamos a utilizar, así que traten de entender bien esa curva porque les va a ayudar a resolver de forma más fácil los problemas, ¿verdad? Bien, entonces el inciso A dice cuál es la velocidad del motor si se aumenta la resistencia de campo a 50 ohmios. Bien, si ustedes leen, el motor especifica que el motor tiene devanados de compensación, por lo que se puede despreciar la reacción del inducido, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué sucede cuando, bueno, de hecho, aunque el motor tenga devanados de compensación, la reacción de inducido siempre se considera, es considerable, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a abordar eso, ¿verdad? Como este es el primer problema, no lo vamos a considerar. Y también las pérdidas mecánicas si en el núcleo se desprecian y se supone que el motor tiene una carga con una corriente de línea de 126 amperios y una velocidad inicial de 1103 revoluciones por minuto, ¿verdad? Para simplificar el problema, miren, suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante, ¿verdad? Sí, ese último párrafo es muy importante, ¿verdad? Y nos ayuda a resolver el problema, ¿verdad? Así que parece insignificante, pero es muy importante, ¿verdad? Eso de que la corriente del inducido que utiliza el motor es constante, ¿verdad? Para este problema nada más, porque ahí lo dice, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos calculando la corriente de carga, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, con la corriente de carga, ¿qué les parece si comenzamos calculando la corriente de la armadura, ¿verdad? Entonces, la corriente de la armadura va a ser igual a la corriente de carga menos la corriente de campo, ¿verdad? Sí, entonces la corriente de carga son los 126 amperios que se refiere, eh, los que están en el enunciado del problema, ¿verdad? Los 126 amperios. Y la corriente de campo ya vimos que la calculamos con el voltaje de las terminales sobre la resistencia de campo, ¿verdad? Entonces miren que creo que ahí hay un error, ¿verdad? Hay un error, no debe ser 150, sino que debe ser 250, ¿verdad? Ahí pónganlo en su cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Es 250 sobre 41,67, que es la corriente, que es la resistencia de armadura. Entonces, eso le da 120 amperios, ¿verdad? Sí, y miren que utilice el subíndice 1 porque se refiere al punto de operación cuando el motor tiene una resistencia de campo de 41,67 ohmios, ¿verdad? Sí. Sí, entonces por eso le damos el subíndice 1, ¿verdad? Después, esa resistencia se cambia a 50 ohmios, ¿verdad? Entonces le podríamos dar el subíndice 2 cuando hagamos el análisis, cuando el motor tenga 50 ohmios, ¿verdad? Bien, entonces con esa corriente de armadura, si hacemos una malla aquí, podemos encontrar este voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí?
No les había dicho, pero siempre, fíjense que siempre buscamos este voltaje inducido, ¿verdad? Este voltaje inducido siempre nos dice, es una característica del motor, ¿verdad? Si nosotros conocemos este voltaje, podemos saber cómo está operando. Podemos saber cómo está operando, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de encontrar este voltaje inducido, ¿verdad? Si hacemos una malla, entonces nos vamos a dar cuenta que ese voltaje inducido 1 le voy a llamar, va a ser igual a BT menos IA1 por RA. Sustituyendo los valores, queda esta expresión y si hacemos ese cálculo, quedaría este valor de voltaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuemos. Entonces ahora hagamos el mismo análisis para aumentamos ahora, supongamos que aumentamos a 50 ohmios la resistencia de campo, entonces encontremos la nueva corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la nueva corriente de campo va a ser el voltaje de las terminales, que siguen siendo 250, sobre la resistencia de armadura, ¿verdad? Perdón, la resistencia de campo, la RF, que ahora son 50 ohmios y esto da 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eh, hacemos un análisis, fíjense que hacemos un análisis para los dos puntos de operación que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a ver. Si quieren, vamos a una página en blanco. Eh, Vamos a una página en blanco a explicar mejor qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos este motor conectado en derivación y si la resistencia de campo, ¿verdad? Es igual a 41.69, creo que era ohmios, nosotros tenemos, vamos a decir que este es el punto de operación 1, ¿verdad? Donde teníamos que la corriente de campo 1 era igual a 6 amperios, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, sería 250 entre 41.67, que deberían ser 6, ¿verdad? Y tenemos que RF2, ¿sí? Es 50 ohmios, entonces esto es el punto de operación 2, donde ahora tenemos que la resistencia de campo es igual a 5 amperios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar también que el voltaje inducido se define como la constante de fabricación, el flujo disperso por la velocidad mecánica, ¿verdad? Que en este caso, este libro, creo que este es Stephen, ¿verdad? Entonces le llama con la letra N, ¿verdad? Si es Fitzgerald, le llama WM, ¿verdad? La velocidad angular mecánica, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Solo que otra notación, ¿verdad? Entonces, si quieren, para seguir la nomenclatura de este libro, entonces usemos la letra N, ¿verdad? Ahora, si yo comienzo a colocar 1 como subíndice, ¿verdad? Me refiero al punto de operación 1, ¿verdad? Y si yo entonces a esa misma ecuación coloco los índices 2, me refiero a los valores en el punto de operación 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un poco
de álgebra, ¿verdad? Y dividimos esas dos ecuaciones, ¿verdad? Fíjense que siempre, cuando analizamos motores, siempre tenemos dos puntos de operación, ¿verdad? Y siempre analizamos esos dos puntos de operación. Eso nos ayuda a resolver el problema, ¿verdad? Sí, analizar el problema considerando dos puntos de operación, ¿verdad? Entonces, para considerar esos dos puntos de operación, hacemos una división eh, del voltaje inducido en esos dos puntos de operación. Bien, como ustedes saben, K es una constante, ¿verdad? No importa que sea el punto de operación 1 y el punto de operación 2, es una constante, ¿verdad? Sí, entonces, de hecho, ponerle 1 y 2 eh, no es válido, pero no es del todo, no nos ayuda del todo, ¿verdad? Porque ustedes saben que K1 y K2 es exactamente el mismo valor, ¿verdad? Porque es la misma, es una constante que depende de la fabricación de la máquina. Entonces simplemente le podemos llamar K, ¿verdad? Y obviamente si yo divido esas dos ecuaciones se van a cancelar, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría como EA1 sobre EA2 va a ser igual al flujo 1 sobre flujo 2 por
Bien, bueno, estoy de vuelta. No sé qué pasó, ¿verdad? Me desconecté y después no me podía conectar. No sé hasta dónde nos habíamos quedado. ¿Quién nos puede recordar? Estaba la primera parte del Sí, sí. ejercicio, Ajá. Eh, haciendo la malla para encontrar el voltaje inducido. ok. Déjenme volver a conectarme entonces y a compartir. Bien, creo que estamos de vuelta entonces, ¿verdad? Em, Déjenme ver. ¿Dónde está? Aquí estamos, ¿verdad? Sí. Entonces creo que nos habíamos quedado aquí entonces, ¿verdad? Sí, Bien, entonces si hacemos una malla, ¿verdad? Sí. En una malla en este circuito y despejamos para EA, creo que les había dicho lo último, es que siempre tratamos de encontrar ese valor de voltaje inducido, ¿verdad? Porque ese valor siempre nos ayuda a resolver el problema, ¿verdad? Sí, independientemente cuál sea la pregunta, encontrar ese valor siempre nos ayuda a resolver el problema. Bien, entonces si hacemos esa malla, no es difícil de ver que ese voltaje inducido 1, vamos a decir, es igual al voltaje de las terminales menos IA1 por RA, ¿verdad? Y si sustituimos, encontramos esa expresión, ¿verdad? Ahora, si calculamos el valor, entonces vamos a encontrar un voltaje de 246.4 voltios. ¿De acuerdo? Bien, entonces si ahora hacemos el mismo análisis para una corriente de campo, o sea, si hacemos el mismo análisis para cuando la resistencia de campo es de 50 ohmios, entonces podemos encontrar una nueva corriente de campo, ¿verdad? Y que le voy a llamar IF2, ¿verdad? Que va a ser el voltaje de las terminales sobre 50 ohmios. Entonces, esto da 5 amperios. ¿Sí? Bien, aquí se hace una relación de voltajes, ¿verdad? Encontramos una expresión para la velocidad, pero para entender mejor esto, entonces vamos a una página en blanco, que era lo que estaba haciendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, déjenme borrar esto. Y les decía que les voy a explicar qué es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Sí, más en detalle. Miren. Nosotros tenemos dos resistencias de campo, ¿verdad?
Entonces tenemos dos puntos de operación, ¿verdad? El punto de operación 1, que es cuando la resistencia de campo vale 41.69 y ahí encontramos que la corriente de campo era igual a 6 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, estos 6 vienen de dividir 250 voltios sobre 41.69 ohmios, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿verdad? Eh, tenemos un punto de operación 2, ¿verdad? Que es cuando la resistencia de campo vale 50 ohmios y nos dio una corriente de campo de 5 amperios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces yo les decía que fíjense que siempre que analizamos máquinas DC, motores DC, ¿verdad? Siempre utilizamos dos puntos de operación, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso nos ayuda a resolver el problema, ¿verdad? ¿Sí? Siempre comparamos dos puntos de operación, siempre encontramos los valores dentro de dos puntos de operación y de ahí hacemos una comparación, ¿verdad? O hacemos un poco un análisis relacionado con álgebra, ¿verdad? Bien, entonces si recordamos, el voltaje de armadura es igual a una constante de fabricación por el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? Esto es velocidad, solo que Fitzgerald le llamaba WM, ¿verdad? Velocidad mecánica, pero este es el libro de Stephen, le llama con la letra N, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir esa nomenclatura para seguir la misma simbología que está en la presentación, ¿verdad? Bien, si yo comienzo a agregar los subíndices 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me refiero al punto de operación 1, ¿verdad? Y de igual forma, si yo tengo la ecuación y agrego los subíndices 2, me refiero a los valores del punto de operación 2, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece si dividimos esas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Si yo divido esas dos ecuaciones, bueno, tengo que recordar que esta acá es una constante, ¿verdad? Eso no importa en qué punto de operación esté, o sea, K1 o K2, ese valor es una constante, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo no es necesario escribir K1 ni K2, ¿verdad? O si lo escribo, tengo que recordar que es una constante que depende de la fabricación de la máquina, entonces es la misma y como es la misma, la puedo cancelar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si yo cancelo esa acá, entonces la ecuación me quedaría como EA1 sobre EA2 va a ser igual al flujo 1 por N1 sobre flujo 2 por N2, ¿verdad? Recuerden que N es velocidad. Bien, entonces eso era lo que había explicado antes. Pero aún ahí podemos hacer un poco más, ¿verdad? Podemos cancelar un nuevo valor, ¿verdad? Pero para eso volvamos a la presentación. Si volvamos a la presentación y leamos el último párrafo. Fíjense que para continuar resolviendo ese problema necesitamos recordar el último párrafo, que dice que para simplificar el problema, suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante, ¿verdad? ¿Sí? Si se refiere a esta corriente de acá, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el inducido se refiere a la corriente IA, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, se refiere a IA, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ustedes sí se refiere a esta corriente acá que es constante, ¿verdad? Si esa corriente es constante, fíjense que lo que implica, si ustedes ven esta ecuación, ¿sí? Ese es el análisis previo que habíamos hecho, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ven que esa corriente es constante,
Entonces ya les había contado yo que este voltaje en las terminales es constante, ¿verdad? Es el valor que tienen las terminales al cual nosotros conectamos ese motor, ¿verdad? Y si también la corriente de armadura es constante, entonces lo que significa es que este voltaje inducido va a ser constante, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque si la corriente de armadura no cambia, ¿verdad? Entonces, este voltaje EA, que no vamos a hacer aquí en azul, miren, EA se puede escribir como BT menos RA por IA, ¿verdad? Ahora, si este valor es 250 voltios, que es el valor al cual conectamos el motor, ¿verdad? Y esta corriente de armadura es constante, entonces este valor no va a cambiar, ¿verdad? Este va a ser el mismo valor para los diferentes puntos de operación. Por tanto, ¿sí? Habiendo leído eso, ¿verdad? Y habiendo el problema especificado eso, nosotros podemos cancelar este voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje inducido en el punto de operación 1 es igual en el punto de operación 2 porque es un valor constante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y si despejamos ahora esa ecuación para el flujo 2, si quieren, que sería, no, perdón, si despejamos, ¿sí? ¿Qué andamos buscando? Recuerden que andamos buscando la velocidad del motor, ¿verdad? ¿Sí? Veamos, el inciso dice, ¿cuál es la velocidad del motor si la resistencia de campo aumenta a 50 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? O sea que andamos buscando N2, ¿verdad? Porque N2 es la velocidad en el punto de operación 2, ¿verdad? Que es cuando la resistencia vale 50 ohmios, ¿verdad? Entonces andamos buscando N2, por tanto yo voy a despejar para N2 en esa ecuación. Entonces N2 me queda que es igual a el flujo 1 sobre el flujo 2 por N1, ¿sí? Y esta ecuación nos va a servir para resolver este problema, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a cómo llegué a esa ecuación? No, todo claro, ingeniero. Bien, bueno, entonces ahora necesitamos encontrar cuáles son esta relación de flujos y cuál es N1, ¿verdad? Pero si ustedes leyeron el problema N1, que es la velocidad inicial, vamos a ponerlo así, velocidad inicial, podríamos decir, o en el punto de operación 1, si ustedes leyeron el problema, se van a dar cuenta de que ese valor está especificado ahí, ¿verdad? Si quieren, volvamos. Miren, dice, y una velocidad inicial de 1103 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor ya está ahí, ¿verdad? Ya lo conocemos, ¿verdad? Esto es igual a 1103 revoluciones por minuto. Bien, entonces ahora lo que tendríamos que encontrar entonces es esa relación de flujos. Y para encontrar esa relación de flujos vamos a usar la curva de magnetización, ¿verdad? Bien, entonces, solo volviendo, miren, aquí está el mismo análisis y al final llegamos a esta misma ecuación, ¿verdad? Porque la corriente de armadura se asume constante, o sea, el problema dice que es constante. Entonces, EA1 es igual a EA2 y la ecuación quedaría de esta forma, ¿verdad? Bien, una curva de magnetización, que es esta la que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, es una curva donde se grafica EA, o sea, el voltaje inducido en el eje Y versus la corriente de armadura en el eje X, ¿sí? Entonces, una curva de voltaje inducido versus corriente de armadura.
Entonces, miren, este es un punto clave, ¿verdad? Para resolver este problema también que debemos de saber, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tal vez, si alguien estudia nada más la presentación, puede pasar desapercibido este párrafo, pero también es un punto clave que nos ayuda a encontrar, a resolver este problema, ¿verdad? Y decimos que, dado los valores de EA en la curva, son directamente proporcionales al flujo magnético. La relación de los voltajes generados internos leídos de la curva es igual a la relación de los flujos dentro de la máquina, ¿sí? Entonces lo que dice, miren, en pocas palabras es, pero bueno, ustedes recuerdan que EA es proporcional al flujo magnético, ¿verdad? Porque EA se puede calcular con esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el voltaje inducido es proporcional al flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los voltajes inducidos leídos de la curva de magnetización es la relación, ¿verdad? Es igual a la relación de flujo magnético, ¿verdad? Eso es lo que dice ese párrafo, ¿verdad? Miren, es algo muy interesante, ¿verdad? No es que dice que el voltaje inducido es igual al flujo magnético, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto porque aquí está esta ecuación que dice que no es cierto, ¿verdad? Existe una relación, son directamente proporcionales, pero no es lo mismo, ¿verdad? Ahora, lo que sí es lo mismo es que si yo divido, ¿sí?, esos voltajes inducidos, esa división es exactamente igual a que yo divida los flujos magnéticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y como son los flujos, la división de flujos magnéticos es lo que yo quiero encontrar, entonces para encontrar esa división de esa relación de flujos magnéticos, lo que yo puedo hacer es de la curva de magnetización, puedo encontrar esta relación de voltaje inducido, ¿verdad? Porque de nuevo el párrafo dice que la relación de voltajes inducidos es igual a la relación de flujos magnéticos. Algo muy interesante, algo que debemos de saber y algo que nos ayuda directamente a resolver este problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están claros en eso entonces? Entonces, por última vez lo repito, no es que el flujo magnético es igual al voltaje inducido, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Ahora, pero la relación, o sea, dividir el flujo magnético 1 entre el flujo magnético 2 es lo mismo que dividir el voltaje inducido 1 entre el voltaje inducido 2, ¿verdad? El resultado va a ser el mismo. Así que de la curva de magnetización voy a encontrar los voltajes inducidos y después voy a calcular esa relación. Ingeniero, ¿Sí? ¿esa curva es fija o varía, depende el motor? Depende de la máquina, ¿verdad? Sí, depende de Ah, la máquina, de cómo se construyó la máquina, ¿verdad? Sí, ok. existe esta curva de magnetización, ¿verdad? Y ahí a medida que desarrollen problemas se van a dar cuenta de que cambia, ¿verdad? Va cambiando, ¿verdad? Sí, o sea, tiene la misma forma, vamos a decir, o sea, la misma figura, ¿sí? De que es, eh, miren que en esta parte va al punto de saturación y al inicio comienza como una relación lineal, parece, pero después comienza una curva, ¿verdad? Entonces esa forma sí es la misma, pero los valores cambian, ¿verdad? Porque eso depende de la máquina. Así que vamos a utilizar la que el problema nos dé, ¿verdad? En este caso es esa que está ahí. Bien, entonces si volvemos a la curva de magnetización, hablemos un poco de la curva de magnetización. Sí, la curva de magnetización les decía, ¿verdad? Es EA versus IF, ¿verdad? A veces aquí cambia, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero generalmente es EA versus IF y es esta acá, ¿verdad? ¿Sí? Miren que aquí, después de este punto, esto sigue así, ¿verdad? Porque es la parte de saturación, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo
utilizamos nosotros esta curva o cómo leemos esta curva? Lo que nosotros hacemos es que nos vamos al eje X, al valor de IF. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. 2, 3, 4. Yo quiero saber para 3, ¿verdad? Para un valor de IF de corriente de campo 3, ¿qué voltaje inducido tenemos, ¿verdad? Entonces yo grafico y una línea, veo el punto de intersección y después veo el punto de intersección en el eje Y, y ese valor de EA es el que yo voy a leer y es el que dice que existe un voltaje inducido de este valor para 3 amperios de corriente IF, ¿verdad? ¿Sí? Bien, voy a volver a dibujar la curva. Entonces, ¿qué les parece si tratamos de encontrar esta relación utilizando los valores de corriente de campo que tenemos en los dos puntos de operación, ¿verdad? O sea, estos dos de aquí, ¿verdad? ¿Sí? 6 amperios, miren, y 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para 6 amperios, entonces yo voy al eje X, ¿verdad? Y busco el número 6, entonces hago una línea, ¿verdad? Vertical, veo dónde intercepta esa línea, el gráfico, ¿verdad? Y después hago una línea horizontal y veo el valor de EA, ¿verdad? Le voy a llamar, esta era IF1, ¿verdad? Entonces a este le voy a llamar EA1, ¿verdad? Y ese valor que yo veo ahí es el que vamos a leer de la curva, ¿verdad? ¿Sí? Si repetimos el mismo procedimiento para IF2, que era 5 amperios, ¿verdad? Entonces hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Y aquí aparece EA2. Entonces, ese valor yo lo tomo de la curva de magnetización. Ahora, hay que ser un poco precisos, ¿verdad? Porque si leemos un valor de forma incorrecta, entonces va a conducirnos a resultados incorrectos, ¿sí? A un resultado erróneo, ¿verdad? Aunque todo el análisis esté bien, ¿verdad? Entonces, esta es la idea general de cómo utilizamos esa curva de magnetización, ¿verdad? Ahora hagámoslo de forma real con el problema que está aquí, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a tomar IF2, creo que era, como 5 amperios. Entonces, veamos a qué es igual, ¿verdad? Ya les expliqué el procedimiento, entonces busquemos 5 amperios en el eje X. Es esa línea que está resaltada ahí de color rojo, ¿verdad? ¿Sí? Vemos dónde intercepta el gráfico y vemos qué valor corresponde, ¿verdad? Y el valor que corresponde, ustedes pueden notar que es 250 amperios, ¿verdad? Entonces, EA2 yo le llamaría 250 amperios, ¿verdad? Miren que ahí yo le puse EA0, ¿verdad? Pues es un error, ¿verdad? Pónganle EA2 mejor, ¿verdad? Porque si mal no recuerdo, con 5 amperios era IF2, ¿verdad? Así que nos regresemos un poco. Sí, miren, sí, eso es cierto, ¿verdad? IF2 era 5 amperios. Entonces, voltaje que acabamos de leer de la curva de magnetización es EA2, ¿verdad? Ahora repetimos el mismo procedimiento para 6 amperios. Miren. ¿Sí? Entonces vamos a la curva de magnetización de nuevo. Buscamos el valor de 6 amperios. Vemos esa línea resaltada de color negro, ¿verdad? Y miren que aquí, entonces, aquí no llegamos a un valor exacto, ¿verdad? Ven la intercepción que es ahí. Trazamos una línea horizontal y ven que sería entonces un valor mayor a 250, ¿verdad? Pero tenemos que decir un valor exacto, ¿verdad? Entonces, miren que, bueno, hagamos un zoom aquí, ¿verdad? Voy a hacer un zoom. Miren, está entre 250 y 300, ¿verdad? No es la mitad. Si fuera la mitad sería 275, ¿verdad? Pero no es la mitad, ¿verdad? Sí, es menos de la mitad, ¿verdad?
Entonces yo diría 270, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les parece? Yo diría 270, ¿verdad? Ahora, como este es un ejemplo de libro de texto, ¿verdad? Entonces, tiene un valor exacto, ¿verdad? Que lee 268, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un ejemplo de libro de texto, ¿verdad? Pero 270 me parece también una buena aproximación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese valor se lee y entonces decimos que ese es el voltaje inducido 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, les hago énfasis que hay que leer el valor correcto, porque si leemos un valor incorrecto, entonces vamos a obtener un resultado incorrecto y por ende estaría malo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un error, verdad? Que alguien me dijera 255, ¿verdad? 255 es mucho más abajo, ¿verdad? ¿Sí? No puede ser ahí, ¿verdad? Si ven la flecha está más arriba, ¿verdad? Porque es el punto donde intercepta el gráfico con el eje X, la línea horizontal del eje X que trazamos. Bien, entonces, teniendo esos dos valores, miren, vamos a dividir 268 entre 250, ¿verdad? Sí. Sí, 268 entre 250, ¿verdad? Sí. Si quieren, encontramos que era 268 voltios, ¿verdad? Y este era 250 voltios. Como queremos encontrar la relación alfa, el flujo 1 sobre el flujo 2, este era EA1, ¿verdad? Y este es EA2, ¿verdad? Entonces sería 268 voltios sobre 250 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y con eso, entonces encontramos esa relación que es de 1.076. Y teniendo esa relación y con la ecuación que acabamos de encontrar anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Sustituimos y encontramos que la nueva velocidad del motor va a ser 1187 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. No, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces miren, hoy aprendimos a resolver motores en derivación y no solo eso, sino que también aprendimos a utilizar la curva de magnetización, ¿no? Un ejemplo muy interesante, se aprende mucho, ¿verdad? También aprendimos que la relación, este párrafo de aquí, ¿verdad? Que parece, sí, parece que fuera teoría nada más, ¿verdad? Pero es algo muy interesante que hay que saber que la relación de flujos magnéticos es igual a la relación de voltajes generados, ¿verdad? ¿Sí? Aprendimos a utilizar la curva de magnetización y también el problema, resolvimos este problema. Una de las claves para resolver este problema fue que la corriente de armadura se mantuvo constante, ¿verdad? ¿Sí? La corriente de armadura era constante y por eso es que llegamos a esta expresión. Ahora, no quiero que piensen que siempre vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Realmente depende del problema, ¿verdad? El problema, cada problema vamos a llegar a una ecuación. Puede ser esta o puede ser algo diferente, ¿verdad? No es que necesariamente cada vez que tengamos un circuito en derivación vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Esta es para este problema, ¿verdad? Si el problema ya cambia algunos datos, ¿verdad? Entonces, o describe o se describe otro problema, ¿verdad? Entonces ya llegamos a otro tipo de ecuación. Entonces esos cuidados ténganlos, pero la idea en general es esta, ¿verdad? Sí. Y como resumen les diría que siempre, ¿verdad? Tratamos de entonces tener dos puntos de operación, ¿verdad? Y siempre los comparamos, ¿verdad? ¿Qué sería? Siempre tratamos de dividir
eso, el voltaje inducido en esos dos puntos de operación para encontrar una expresión que nos ayude a resolver el problema, ¿verdad? ¿Cómo fue este el caso, ¿verdad? Que hicimos y encontramos esta expresión? Bien, entonces muchos conceptos traten de repasarlo, traten de volverlo a hacer este problema en su cuaderno y también añadan al conjunto de tareas esta asignación 2, que es el ejemplo 9.1 del libro de Stephen. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está la descripción, ¿verdad? Es el ejemplo 9.1 y hagan el ejemplo 9.4 también, ¿verdad? ¿Sí? Les dejo los nombres, ¿verdad? De los ejemplos, porque si no pueden resolverlos, vayan al libro de texto y léanlos. ¿Sí? Ahí están resueltos, ¿verdad? Y están explicados, ¿verdad? Entonces, para eso les dejo el número del ejemplo, ¿verdad? Para que puedan, traten de hacerlo por su cuenta. Si no, vayan al libro de texto y vean ahí la solución y lean la solución y traten de entenderla. Bien, de nuevo lo van a subir como un conjunto de tareas al final de la unidad. Bien, en la próxima clase vamos a hablar entonces de motores DC, conexión en serie. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda.